La presa Hoover es uno de los hitos arquitectónicos más famosos de Estados Unidos. Cuando se terminó en 1935, era la presa más grande del mundo. No solo era la más pesada y la más alta, sino también la que más energía hidroeléctrica producía. Enseguida se convirtió en una atracción turística y un monumento a la determinación y el coraje de los 21.000 obreros que la construyeron y al hombre que la hizo posible. Pero hoy, más de 70 años después, la presa Hoover ya no es la megaestructura plusmarquista del pasado. Las lecciones aprendidas en la construcción de la presa Hoover dieron origen a una nueva generación de superpresas más altas, más anchas y más potentes que su antecesora. Incluso así, la presa Hoover sigue siendo todo un icono, además de la presa más grandiosa del mundo. Y este programa les enseñará por qué. Megaestructuras. La represa Hoover. La presa Hoover es una gran estructura de hormigón situada en el desierto de Mojave, a 48 kilómetros al sudeste de Las Vegas. Marca la frontera entre Arizona y Nevada, encajada en las paredes del Cañón Negro, y contiene las aguas del caudaloso río Colorado. Fue el proyecto de ingeniería más ambicioso y técnicamente complicado de su época. Fue el mayor desafío de su época y sigue siendo uno de los grandes desafíos de la historia de la tecnología moderna. La mano de obra fue explotada implacablemente. Tuvo que sufrir unas condiciones de vida miserables, temperaturas extremas y gases venenosos. Murieron 112 obreros. Construir esta magnífica estructura fue una hazaña extraordinaria que exigió atrevimiento, valentía y afán de superación de los límites de la ingeniería. Los desafíos que había que superar para construir una presa en el río Colorado eran tales que hubo quien dijo que no podía hacerse. La construcción de presas es notoriamente peligrosa y difícil. Los riesgos que implica son enormes, y si una presa falla, las consecuencias pueden ser catastróficas. La presa Hoover mide 221 metros de alto y tiene una base de 201 metros de espesor. Está formada por un total de 3,4 millones de metros cúbicos de hormigón. El río Colorado recorre el sudoeste de Estados Unidos y era uno de los ríos más caudalosos e imprevisibles del mundo. En primavera se desbordaba y provocaba grandes inundaciones que destruían las cosechas y los medios para ganarse la vida de mucha gente. El gobierno pidió una solución al cuerpo de ingenieros, que decidió construir una presa, y no cualquier presa, sino la más grande del mundo. La superpresa no solo controlaría las inundaciones, sino que canalizaría la enorme potencia del río Colorado para suministrar electricidad a miles de hogares. Los ingenieros eligieron como lugar para la presa el Cañón Negro, una garganta de 244 metros de hondo, esculpida por el río. El Cañón Negro estaba en medio del desierto. No había mano de obra local, ni infraestructuras, ni redes de transporte directas. Costaría imaginar un sitio más hostil para uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo. Pero tenía dos aspectos a su favor. A 48 kilómetros de distancia había un ferrocarril que pasaba por un pequeño asentamiento llamado Las Vegas, que ahora es la capital mundial del juego. El ferrocarril de Las Vegas serviría de vía de suministro. Y muy cerca, río arriba, había una gran meseta que era el sitio ideal para el mayor embalse de Estados Unidos. Decidieron construir la presa más grande del mundo en una zona sin obreros ni transportes.
En medio de la nada. Era un lugar aislado. Y sin embargo, alguien decidió construir la mayor presa del planeta. Menudo ego. Ese ego pertenecía a Frank Crowe, el ingeniero jefe, que se había labrado una reputación como constructor de presas de talento. Pero un proyecto de esta escala era la ambición de su vida, y por ello estaba decidido a llevarlo a cabo a cualquier coste. Crowe dejó su trabajo de funcionario para estar a pie de obra y poder dirigir a los obreros sin descanso. El calendario de la obra encajaba perfectamente con los métodos implacables de Crowe. La construcción se prolongó de 1931 a 1935, la época álgida de la Gran Depresión, cuando un cuarto de la población se encontraba en el paro. Muchos recibieron el proyecto con alegría porque significaba puestos de trabajo. No había trabajo y la presa Hoover era como la Meca. Cuando se extendió la noticia del proyecto, miles de trabajadores esperanzados y sus familias acudieron a las tierras desérticas que rodeaban el Cañón Negro. En las 3 semanas transcurridas desde el anuncio del proyecto, la agencia de empleo local recibió 12.000 solicitudes. La constructora podía disponer de un ejército de desesperados y no tardó en explotarlos. Los obreros eran como rehenes. Había miles más esperando para quitarles el puesto. Por eso lo aguantaban todo y corrían cualquier riesgo. Tenían que enfrentarse a un calendario agotador. La presa tenía que acabarse en 7 años, con un coste máximo de $125.392.000, el equivalente a unos 1.700 millones de dólares actuales, unos 1.360 millones de euros. Y es más, si Frank Crowe y su equipo no lograba completarla a tiempo y dentro del presupuesto, la empresa tendría que pagar $3.000, 2.400 euros al día como penalización financiera. Se trabajaba bajo una gran presión. En abril de 1931 empezaron las obras. La mano de obra no cualificada tuvo que abrir túneles a base de explosiones en las sólidas paredes del cañón. La primera fase consistía en secar el cauce del río para construir la presa encima. Para ello, había que desviar el río Colorado. Los obreros tuvieron que excavar 4 túneles, 2 a cada lado del cañón. Cada uno medía más de 1.000 metros de largo. Servirían como desagües del río. Y se construyeron 2 represas temporales para impedir que el río recuperase su curso natural. Pero esa técnica nunca se había empleado a una escala tan colosal. No había margen de error. Los túneles tendrían que canalizar la potencia de uno de los ríos más caudalosos de Estados Unidos con una corriente de unos 850 metros cúbicos de agua por segundo. Seguro que la gente les miraba y pensaba que se habían vuelto completamente locos por querer construir algo allí. Para empeorar las cosas, el verano de 1931 batió récords de calor. En julio las temperaturas alcanzaban los 49 grados centígrados y los obreros tuvieron que pagar un alto precio. Los obreros nunca se habían enfrentado a un calor semejante y se deshidrataban o sufrían insolaciones. El primer año fue uno en el que más vidas se perdieron. En mayo de 1931 los obreros de la presa Hoover se abrían paso a través de las sólidas paredes de roca del Cañón Negro. Su objetivo era perforar 4 túneles para desviar el curso del poderoso río Colorado. Con solo 7 años para acabar el proyecto, Frank Crowe había programado un estricto calendario y exprimía a sus hombres hasta el límite. Se trabajaban las 24 horas, 7 días a la semana.
Los obreros solo tenían 3 días de vacaciones al año: Navidad, el 4 de julio y el Día del Trabajo. Los 3 sin pagar. El impulso inagotable de Crowe le granjeó el apodo del Cuervo Prisas. Pero Crowe tenía la genialidad de identificar dónde se podían mejorar las prácticas laborales. Una de esas áreas era la excavación de roca dentro de los túneles de desviación. Tradicionalmente, una hilera de hombres perforaba agujeros para la pólvora en la roca con taladros neumáticos. Luego rellenaban los agujeros con dinamita y volaban las capas más frágiles de roca. Era un proceso lento y agotador. Crowe revolucionó el proceso al introducir un nuevo gran taladro. Era un camión de 9 toneladas fabricado a medida, desde el que podían trabajar a la vez hasta 30 hombres con sus correspondientes taladros. Conducían el camión hasta el final del túnel y volaban la mitad de un solo golpe. Se construyeron 8 camiones de perforación de este tipo para su uso en la obra. Se trajeron 500 taladros, mangueras y compresores y el proceso de tunelado avanzó a un ritmo espectacular. Pero para lograr este ritmo de trabajo, Crowe sacrificaba la seguridad a la rapidez y colocaba la vida de los obreros en grave peligro. La construcción de la presa Hoover demostró que los ingenieros podían construir en los lugares más aislados. Uno de los ejemplos más dramáticos es la presa de Grand-Dixans, en Suiza. Mide 285 metros de alto y se encuentra a 2.134 metros sobre el nivel del mar. Es la presa de gravedad más alta del mundo. Grand-Dixans está en los Alpes suizos, a 118 kilómetros al sudeste de Ginebra. Se terminó en 1961 y es la presa de hormigón más alta del mundo, un récord que antiguamente ostentó la presa Hoover. Tras ella se encuentra un embalse de más de 5 kilómetros de largo que recoge agua del deshielo de los glaciares. Dentro de la presa hay 32 kilómetros de túneles y pozos de inspección que permiten al personal supervisar constantemente esta estructura extraordinaria. Pero entre noviembre y mayo, durante el gélido invierno, la presa está desierta y una vez al mes el personal de guardia acude en helicóptero a inspeccionarla. Las obras empezaron en 1953, pero a diferencia de las temperaturas asfixiantes a las que tuvieron que enfrentarse los obreros de la presa Hoover, los 3.000 hombres que trabajaron en la construcción de la presa Grand-Dixans tuvieron que trabajar a gran altura bajo un frío extremo. En invierno las temperaturas bajaban a menos 30 grados bajo cero y la amenaza de avalanchas era constante. Nunca se había reunido una fuerza laboral de esa magnitud a una altura tan grande. La obra estaba a kilómetros del pueblo más cercano y había que acarrear los suministros montaña arriba mediante un complicado sistema de poleas que se tardó 2 años en construir y recorría 15 kilómetros hasta una cantera local. Así se transportaron 5,5 millones de metros cúbicos de hormigón para poder construir esta impresionante pared de hormigón. Los ingenieros tardaron 8 años en triunfar sobre el entorno hostil, pero al igual que en la presa Hoover, el coste humano fue considerable. Cuando se acabó la presa Hoover en 1935, era la presa más pesada, grande y alta del mundo. Nunca se había intentado construir una estructura de esa escala en un emplazamiento tan aislado. Un proyecto anterior de Frank Crowe, la presa de Arrow Rock en Idaho, se vio inmediatamente empequeñecido. Con 106 metros de alto, Arrow Rock era la presa más alta del mundo, pero medía la mitad de alto y 1/3 de ancho que la presa Hoover. Desde el principio, trabajar a esa escala sin precedentes implicó enormes desafíos técnicos y exigió extraordinarias hazañas de resistencia humana. En verano de 1931 los obreros estaban excavando 4 túneles en el Cañón Negro para desviar el río Colorado. Las temperaturas dentro de los túneles alcanzaban los 60 grados.
Unos equipos conocidos como brigadas del hielo montaban guardia para rociar a los agotados obreros con cubos de agua fría. A pesar de sus esfuerzos, 14 hombres murieron de agotamiento por el calor. La vida de los hombres también corría peligro por la falta de ventilación de los túneles. El humo letal del monóxido de carbono procedente del tráfico constante de vehículos a gasolina se acumulaba y envenenaba a los obreros. La acumulación de gases en los túneles era altísima y los obreros morían envenenados por el monóxido de carbono. Decían que el aire era azul. La empresa les decía que no estaba tan mal. Como resultado directo, docenas de obreros fueron hospitalizados con mareos, vómitos y dolores de cabeza. Rocha hizo lo que creyó que debía hacer, cumplir con su trabajo, y hubo gente que murió por ello. No solo empujaba a los obreros hasta el límite, a veces se pasaba de la raya. Mientras se tunelaba, se trabajaba también en lo alto del cañón. El trabajo de los obreros allí situados, denominados escaladores, era el más peligroso de todos. Exigía una gran forma física. Tenían que descolgarse cientos de metros por las paredes del cañón para retirar rocas sueltas peligrosas con martillos hidráulicos y dinamita. Sin medidas de seguridad modernas, tenían que tener los nervios de acero. Los escaladores se enfrentaban a diario a la muerte por el peligro de los desprendimientos. La causa de fallecimiento más común en la obra era la caída de objetos. Los escaladores cobraban el 40% más que los demás obreros por la peligrosidad de su trabajo. Las escenas de acción que llevaban a cabo atraían a multitud de espectadores fascinados de Las Vegas. De hecho, muchos de los escaladores habían sido artistas circenses antes de trabajar en la presa. A pesar de los obstáculos, el 14 de diciembre de 1932 se terminaron los 4 túneles de desviación. La roca excavada se virtió en el curso del río Colorado, tanto río arriba como río abajo, para crear 2 represas temporales que contuviesen el curso natural del río y lo obligasen a desviarse por los túneles. Por primera vez en la historia, el hombre alteró el curso del caudaloso río Colorado. El riguroso programa de Frank Crowe había dado resultado. La fase 1 de la obra solo duró 18 meses y se acabó 10 meses antes de lo previsto. Crowe había explotado sin piedad a los hombres y arriesgado sus vidas, pero había abierto el camino a seguir en el futuro para construir presas. La presa Hoover dependía por completo de un solo ingrediente: el hormigón. Hacía 50 años que las presas se construían de hormigón, pero la primera vez que se utilizó a una escala tan grande fue en la presa Hoover. Uno de los primeros ejemplos de presa de hormigón es la presa de Lower Crystal Springs, en San Mateo, a 24 kilómetros al sur de San Francisco. Cuando se construyó en 1888, era la presa más grande de su especie. Tiene 47 metros de alto y 183 metros de ancho. Contiene 86.550 metros cúbicos de agua. A finales del siglo XIX su propósito era suministrar agua de forma fiable y sostenible a la ciudad de San Francisco, una de las que más rápido crecía del país. Pero los ingenieros que la construyeron asumieron un gran riesgo. Fue una de las primeras estructuras de su tamaño construidas por completo de hormigón, y con el hormigón llegaron los problemas. Una de las cosas más difíciles para construir una estructura de hormigón de ese tamaño era encontrar el tipo de material adecuado. En la costa oeste de Estados Unidos no había ningún fabricante de cemento en esas cantidades y había que traerlo de Inglaterra rodeando el Cabo de Hornos.
Y también era un problema conseguir arena para mezclar con el cemento. Hubo que sacar unas 159 toneladas de las playas de San Francisco y transportarlas 40 kilómetros en carro de caballos y barcaza hasta la obra. La presa de Lower Crystal Springs es la creación de un ambicioso ingeniero alemán, Hermann Schussler. Una vez que reunió los ingredientes, Schussler se dio cuenta de que la única forma factible de construir la presa era mediante una serie de bloques de hormigón, lo que suponía otro problema. Porque construir en bloques originaba múltiples zonas débiles en la estructura de la presa. El inmenso peso del agua podía poner al descubierto esas zonas débiles y acabar destruyendo la presa. De modo que Schussler diseñó una complicada red de bloques entrelazados y los pegó entre ellos con hormigón. Era como un ingenioso rompecabezas en 3 dimensiones. La innovadora técnica funcionó. Logró que la presa de Lower Crystal Springs fuera más fuerte que cualquier diseño previo y falta le hacía. En noviembre de 1932 ya se había completado la fase 1 de las obras. Entonces el ingeniero jefe Frank Crowe y sus obreros pudieron centrarse en la construcción de la presa en sí misma. Pero la escala de la estructura que había diseñado planteaba una serie de problemas de ingeniería que había que resolver. La presa Hoover es una presa de arco de gravedad, un diseño que incorpora 2 principios básicos de la ingeniería. Primero, que el propio peso del hormigón fija la estructura al suelo. Y segundo, que la forma en arco desvía la presión que causa el agua que hay tras ella hacia las paredes del cañón. Pero el diseño implicaba un importante reto. Requería una cantidad desorbitada de hormigón, un total de 3,4 millones de metros cúbicos que bastarían para hormigonar una autopista de Nueva York a San Francisco. Para abastecer esa demanda, se construyeron junto a la obra 2 grandes fábricas de cemento. La siguiente preocupación de Crowe era que la presa resultaba demasiado grande para construirla con un solo bloque de hormigón. Si lo hubiera hecho así, el hormigón todavía estaría hoy secándose. Cuando los ingredientes del hormigón, cemento, grava, arena y agua, se mezclan, provocan una reacción química que genera calor interno y ralentiza el proceso de fraguado, el tiempo que tarda en endurecerse. Cuanto mayor es la cantidad vertida, más tiempo tarda en fraguar. Si el calor no se dispersa, se forman grietas que debilitan la estructura. Así que, siguiendo el ejemplo de Schussler y la presa de Lower Crystal Springs, Crowe decidió construir Hoover con una serie de bloques entrelazados. Pero no era tan sencillo. La presa de Crowe era 20 veces más grande que la de Schussler. Nunca se había intentado utilizar bloques entrelazados a una escala tan grande. Cada bloque medía 1,5 metros de alto, pero variaba en anchura y profundidad. El más grande medía 8 por 18 metros. Los lados de cada bloque estaban estriados verticalmente de forma que se entrelazaban con los bloques contiguos. Cuando cada bloque fraguaba, se introducía mortero entre las juntas para reforzar aún más la estructura. Para acelerar el proceso de fraguado, Crowe diseñó un complejo sistema de cañerías enterradas en el hormigón. Al bombear agua fría por las tuberías, la mezcla de hormigón se enfriaba y fraguaba antes. Entonces Crowe tuvo que librar una batalla con el sol del desierto. El efecto del calor secaba los bloques antes de que estuvieran colocados en su sitio y Crowe tuvo que buscar una solución urgente. Para acelerar el traslado del hormigón, diseñó un elaborado sistema de cables y poleas. Unos cables tendidos sobre el cañón justo encima de la obra transportaban grandes cubos de hormigón que se enviaban tirando de una polea a un equipo que aguardaba al otro extremo para vaciarlos. Cuando se conectó con la fábrica de cemento que proporcionaba un suministro inagotable de hormigón, se creó una cadena de producción bien engrasada. Para
acelerar aún más el proceso, Crowe fomentaba la rivalidad entre equipos de obreros. Y funcionaba. En un solo día se vertían 8.000 metros cúbicos de hormigón. Para cumplir con los plazos previstos, los obreros trabajaron día y noche, año tras año, rellenando un bloque entrelazado detrás de otro. Y mientras el ritmo agotador se cobraba un alto precio entre los trabajadores, sus familias libraban su propia batalla por la supervivencia. Como no disponían de alojamiento permanente, tenían que acampar en el desierto. Las condiciones de vida eran asombrosamente míseras. Los obreros y sus familias vivían en tiendas, envueltos en sábanas húmedas para defenderse del calor asfixiante. Las condiciones de vida de los obreros de la presa Hoover empeoraron tanto que la constructora tuvo que actuar. Empezó a construir una nueva población para alojarles, con la misma urgencia que la propia presa. En 6 meses habían construido suficientes alojamientos básicos para albergar a cientos de familias. Boulder City se diseñó como una ciudad de empresa para la vida sana, con casas familiares, comedores, iglesias y entretenimiento. Pero los trabajadores pagaron cara la mejora de su nivel de vida. Se les retenía un porcentaje significativo de su salario semanal en concepto de alquiler, así que parte de su sueldo volvía directamente a las arcas de la empresa. El ejemplo de Boulder City, construida para los obreros de la presa Hoover, inspiró la creación de otras comunidades obreras de los años 30. Mason City se creó para alojar a los obreros del siguiente proyecto de la gran presa en Estados Unidos, el de la presa de Grand Coulee, que se alza en el curso del río Columbia, en el estado de Washington. Es la estructura de hormigón más grande de Estados Unidos y le debe mucho a su predecesora, la presa Hoover. En Grand Coulee se emplearon muchas de las lecciones aprendidas de Hoover, pero se aplicaron a una escala aún mayor. Muchos de los hombres que trabajaron en la presa Hoover se mudaron luego a la de Grand Coulee y se llevaron con ellos su experiencia y sus conocimientos. Y los pusieron en práctica en Grand Coulee, lo que tuvo un efecto muy importante en la construcción de esa presa. La presa es el doble de alta que las cataratas del Niágara y mide 1,5 kilómetros de largo. Contiene 9,2 millones de metros cúbicos de hormigón, casi el triple que la presa Hoover. Suficiente para construir una acera que rodease 2 veces el Ecuador. Las obras comenzaron en 1933, 2 años antes de que se acabase la presa Hoover, y tuvo que superar retos difíciles desde el principio. Al igual que en Hoover, el mayor desafío lo supuso el vertido de hormigón. Pero mientras que los obreros de Nevada se enfrentaron al calor, los de Washington sufrieron temperaturas muy por debajo de cero. El frío podía congelar y agrietar el hormigón. Pero lo aprendido en la presa Hoover aportó la solución. En la presa de Grand Coulee se introdujeron 3.200 kilómetros de cañerías en los bloques de hormigón. Cuando las temperaturas caían bajo cero en invierno, se bombeaba agua caliente por las tuberías para calentar artificialmente el hormigón. En verano se lograba el efecto contrario mediante agua fría. La propia magnitud del proyecto supuso otro dolor de cabeza. La gran excavación necesaria para la presa aumentó el riesgo de avalanchas. Para estabilizar la zona e impedir futuros corrimientos de tierra, al equipo de ingenieros se le ocurrió una solución muy ingeniosa. Crearon una presa de barro congelado de 30 metros de largo y 12 metros de alto. Insertaron en la ladera de la colina 10 kilómetros de cañerías y bombeaban salmuera helada dentro, que congelaba la tierra circundante y protegía a los obreros. La presa Grand Coulee se terminó en 1941,
justo cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. En 1934 las obras de la presa Hoover iban por delante de los plazos, pero la creación de Frank Crowe estaba a punto de someterse a la máxima prueba. Si fallaba, podía producirse un desastre. En 1934 la construcción de la presa ya iba muy avanzada. El curso del río Colorado se había desviado y la mano de obra había trabajado las 24 horas, 7 días a la semana, para acabar la pared de la presa. Por fin el sueño de Crowe estaba cobrando forma. El 31 de enero del año siguiente ya se había acabado la pared en arco de la presa. Crowe había exprimido a sus hombres al límite y ahora los 3,4 millones de metros cúbicos de hormigón vertidos estaban fraguando como una gran cuña encajada en el Cañón Negro. Se había desviado el curso natural del río Colorado durante más de 2 años a través de 4 túneles. Se bajaron las enormes compuertas de acero que cerraban los túneles y se permitió que el río se embalsara lentamente detrás de la presa. Era el momento de la verdad. Crowe y sus hombres contemplaron cómo se incrementaba gradualmente la presión sobre la presa. En su base, el peso del agua sería el equivalente a tener 5 elefantes encima de la cabeza. Cualquier defecto de la estructura quedaría enseguida expuesto. Las presas como la Hoover demostraron lo que los ingenieros eran capaces de lograr. Pero cuando hay errores de cálculo, pueden producirse desastres con terribles consecuencias. En junio de 1976, la presa de Grand Teton en Idaho se rompió cuando se llenó por primera vez. La mañana del 5 de junio, la presión del agua que había tras la presa resultó demasiado potente y produjo un gran agujero en la estructura. Inmediatamente se desplegaron excavadoras para taponar el agujero creciente. Entonces apareció otro agujero y cundió la alarma y la desesperación. Una hora después pasó lo inevitable. La presa entera se vino abajo y una pared de agua de 2 metros barrió la población de Rexburg. 300.000 millones de litros arrastraron casas y árboles hasta sumergir el pueblo entero. Por la tarde casi todo el embalse estaba vacío. El desastre se cobró 11 vidas y costó casi $1.000 millones, unos 800 millones de euros. Pero cuando las aguas del río Colorado llenaron la presa de Hoover, sus muros resistieron firmes. Estaba claro que Crowe y los demás ingenieros se habían excedido en los cálculos de la fuerza del río. El peso del hormigón por sí solo habría bastado para contener el caudal del Colorado. Mientras se iba formando el lago Mead, en la presa Hoover se seguía trabajando para acabar las 2 centrales eléctricas, una en el lado de Nevada y otra en el de Arizona. Juntas sumaban 17 generadores, cada uno capaz de suministrar energía para 100.000 hogares. Cuando se acabase, la presa generaría tanta energía como 2 centrales nucleares. La energía eléctrica se produce cuando el agua del embalse fluye dentro de las torres de toma. Desde allí el agua cae por un túnel al interior de la presa. Al final del túnel, el agua choca con una hélice de turbina y la hace girar, impulsando el generador que hace girar una serie de imanes dentro de unos rollos de alambre de cobre que producen electricidad. Los cables eléctricos transmiten la electricidad mediante transformadores desde el generador a las subestaciones. Mientras tanto, el agua continúa atravesando la turbina y se vacía río abajo. El 30 de septiembre de 1935, el presidente Roosevelt inauguró la presa Hoover. Miles de personas viajaron al desierto para presenciar el histórico acontecimiento.
Un mes después, el primer generador funcionaba a capacidad completa. Un segundo y un tercer generador le siguieron con rapidez. En 1939 la planta funcionaba a una capacidad de 704.800 kilovatios, lo que convertía la presa Hoover en la central hidroeléctrica más grande del mundo, una corona que pasaría a la presa de Grand Coulee una década más tarde. El masivo crecimiento de la energía transformó el sudoeste de Estados Unidos. El 56% iba destinado a Los Ángeles y el sur de California. Las Vegas y Phoenix se convirtieron en las ciudades que más rápido crecieron de Estados Unidos. El lago Mead, la fuente de las inmensas reservas de energía de la presa Hoover, es el embalse más grande de Estados Unidos, con 152 metros de profundidad y 177 kilómetros de largo. Es un lago enorme que tardó 6 años en formarse. Es tan grande que cuando se llenó, el peso del agua provocó una serie de mini terremotos. El peso combinado de la presa y el embalse es de 37 millones de toneladas, suficiente para crear una depresión de 25 centímetros en la superficie de la Tierra. Hoy más de 8 millones de personas acuden cada año al lago Mead, pero muy pocas son conscientes de lo que yace bajo el agua. Hace más de 70 años, cuando el embalse se empezó a llenar, inundó la mayor parte del solar de la obra de la presa. Ahora los niveles de agua han batido un bajo histórico y el equipo de buceo de parques nacionales ha descubierto los restos de uno de los solares de obra más famosos del siglo XX. Entre las aguas turbias se vislumbra la fábrica de grava de la presa. Aquí cada hora se clasificaban por tamaño y se despachaban 900 toneladas de grava para mezclar el hormigón. Y se produce otro hallazgo inesperado en las oscuras aguas. Este bombardero B-29 se estrelló en el lago Mead en 1948 por un terrible accidente. El avión sufrió graves daños al chocar y desapareció bajo la superficie para no volver a ser visto hasta más de 50 años después. Con la presa Hoover acabada, el caudaloso río Colorado fue domesticado y el desierto del sudoeste de Estados Unidos se transformó en una tierra agrícola fértil y productiva. Pero a pesar de su extraordinario éxito, este icono estadounidense continúa incluso hoy envuelto en sórdidos recuerdos. 35 años después de la terminación de la presa Hoover, otra presa, esta vez en Egipto, crearía un oasis en el desierto, aunque a un coste inesperado. A principios de los años 50, el gobierno egipcio se enfrentó a un desafío similar al del Ministerio de Obras Públicas estadounidense. Necesitaba regular las inundaciones del río más largo del mundo y para resolver el problema, construyó una de las presas más famosas del planeta. La presa alta de Asuán se encuentra en el sur de Egipto, a 180 kilómetros de la histórica ciudad de Luxor. Construirla fue una empresa épica. Contiene suficiente material para erigir 17 veces la Gran Pirámide de Giza. La presa alta de Asuán tiene 111 metros de altura y más de 3 kilómetros de largo. Es una presa de dique, hecha de tierra y roca, rellena con un núcleo de arcilla y recubierta de hormigón. Egipto es uno de los países más secos y calurosos de la Tierra, pero dispone de un enorme recurso natural que lo recorre de norte a sur: el río Nilo. Cada verano el Nilo se desbordaba y depositaba capas de barro fértil en el desierto que lo rodea. Era una bendición para los agricultores.
Pero la inundación era imprevisible y si fallaba, la sequía y el hambre diezmaban la población de sus orillas. La presa alta de Asuán se diseñó para recoger el agua de las inundaciones durante las temporadas de lluvia y liberarla durante las sequías. Las obras empezaron en 1960, pero se vieron retrasadas por los defectos de los bienes de equipo soviéticos empleados. La maquinaria rusa estaba diseñada para trabajar en condiciones más adecuadas para Siberia y se averiaba constantemente bajo el calor del desierto. A pesar de los contratiempos, en 1964, mientras las obras proseguían, el embalse de la presa, el lago Nasser, comenzó a llenarse de agua. Pero al subir el nivel, cientos de antiguos monumentos egipcios corrieron el peligro de quedar sumergidos. Rápidamente se puso en práctica un plan para salvarlos. Los arqueólogos se enfrentaron a una ardua tarea. Cada monumento tuvo que ser desmontado cuidadosamente, piedra a piedra, y después montado de nuevo en terreno más elevado. Un total de 23 importantes monumentos, entre ellos el famoso templo de Abu Simbel, fueron rescatados y trasladados a zonas seguras. En solo 6 años el nuevo lago se extendía tan lejos como abarcaba la vista. La inundación dejó sin hogar a 95.000 personas, aproximadamente la población de Santa Mónica, en California. La presa alta de Asuán quedó terminada en 1970 y tuvo un éxito inmediato. Aumentó en un 30% la extensión de tierra fértil de Egipto. Sin embargo, los beneficios a largo plazo de la presa son objeto de una fuerte polémica. El barro rico y fértil que la crecida anual depositaba anualmente en las orillas del Nilo se acumula ahora tras la presa y la tierra que lo rodea se ha vuelto menos fértil. Los agricultores han tenido que recurrir a fertilizantes artificiales por primera vez en la historia. Pero el suministro regular y fiable de agua constituye una fuente de vida para el desierto. La creación de la presa alta de Asuán significa que los egipcios ya no se encuentran a merced de su impredecible río. La presa Hoover se terminó 2 años, 1 mes y 28 días antes de lo previsto. Y además costó $15 millones, 12 millones de euros, menos de lo presupuestado. En total su coste ascendió a $125.392.000, el equivalente a 1.700 millones de dólares actuales, unos 1.360 millones de euros. Por esta asombrosa hazaña, Frank Crowe, el ingeniero jefe, fue premiado con una bonificación de $350.000, unos 5 millones de dólares actuales, 4 millones de euros. Creo que en esa época no había nadie más que Frank T. Crowe que fuera capaz de llevar a cabo semejante proyecto. Y si hoy existe la presa Hoover, se lo debemos agradecer a Frank Crowe, que fue quien la hizo realidad. Pero lo que sorprendió al mundo en 1935, cuando se inauguró, fue la inverosimilitud de esta espectacular hazaña de la ingeniería. Incluso hoy en día casi 1 millón de personas peregrinan todos los años al desierto de Mojave para extasiarse ante la belleza y la escala de la presa. Los ingenieros sabían que estaban construyendo algo extraordinario y la diseñaron con los turistas en mente. No hay ninguna presa con una decoración tan elaborada. El estilo Art Deco confiere a su enorme volumen una elegancia y una gracia que nunca han sido superados. Pero los rumores que rodean su construcción se resisten a morir. Mucha gente cree que hay obreros enterrados en el hormigón.
Pero aunque 112 hombres perdieron la vida en la construcción de la presa, ninguno de ellos está enterrado en su interior y existe un monumento erigido en su memoria. 11 kilómetros de túneles de inspección recorren el interior de la presa. Se instalaron para poder revisar con regularidad la firmeza del hormigón. Pero hoy, más de 70 años después, ya no hace falta comprobar la solidez de la estructura. La cualificación y la dedicación de su mano de obra garantizan la supervivencia casi indefinida de la presa Hoover. El hormigón tiende a fraguar con más firmeza con el tiempo. Estructuralmente, en la actualidad, la presa Hoover es más fuerte que el día en que se construyó. La presa Hoover fue la primera superpresa. Revolucionó la construcción de presas en todo el mundo. Permitió que la siguiente generación de presas fueran más anchas, más altas y más productivas. Fijó el listón contra el que se midieron todas las presas posteriores. Desde entonces, cuando la gente quiere hacer algo bien, dice que hay que hacerlo como la presa Hoover. Sabemos que las especificaciones empleadas en la presa Hoover se utilizan como estándar en países de todo el mundo. Y eso la convierte en la presa más grandiosa que se ha construido nunca. Gracias a este legado extraordinario, la presa Hoover sigue siendo todo un icono entre las presas más grandes y famosas del mundo.